Muy buenas noches. En nombre del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la Academia Nacional de Farmacia, les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas que en este momento están conectados para escuchar a los expositores con los que compartiremos esta noche en el foro sobre las medidas de desinfección contra el SARS-CoV-2, riesgos y beneficios. Esta actividad cobra una singular importancia en estos momentos de pandemia mundial por el COVID-19 y en los que las medidas de limpieza y desinfección son cruciales para ganarle la batalla a esta importante enfermedad. Este foro se organiza con el objetivo de propiciar un espacio de discusión sobre las especificaciones de los desinfectantes más utilizados y los riesgos de intoxicación ante su utilización incorrecta. Queremos también fortalecer el papel del farmacéutico en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad mediante su participación activa en la educación de la población, donde la noche de hoy se nos brindará información científica oportuna y valiosa para compartir con todos nuestros pacientes, familiares y amigos. Procedo a indicar la dinámica a seguir. Contamos con la participación de dos excelentes expositores, a quienes de antemano les agradezco su anuencia para disponer de su valioso tiempo y participar en este foro. Cada uno de ellos dispondrá de 20 minutos para su intervención. Las preguntas se realizarán al final de que concluyan ambos expositores y se les solicita que por favor las envíen por escrito durante la exposición en el icono de preguntas y respuestas, indicando a quiénes van dirigidas. Que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición es otra petición que les hacemos. El orden de los expositores es el siguiente. Empezaremos con el doctor, con el máster Carlos Chaverri, quien es químico de la Universidad de Costa Rica, y luego continuaremos con la doctora Viviana Ramos, quien es la directora del Centro Nacional de Control de Intoxicación. Procederemos ahora con la presentación de el máster Carlos Chaverri. El señor Carlos es profesor de química de la Universidad de Costa Rica. Es un máster de química con énfasis en productos naturales. Tiene 15 años de experiencia en docencia en la industria de agroquímicos y productos veterinarios. Ha trabajado en el área de desarrollo e investigación. También ha trabajado con la cooperación de bioinvestigación en Ciprona. Es especialista en aceites esenciales para el desarrollo de productos naturales, en la determinación de composición por medios de espectrofotómetros, resonancia magnética y masas. El químico, el máster Chaverri, nos acompañará hoy y será, digamos, el primer expositor que nos dará, nos compartirá su experiencia, ¿verdad?, en el ámbito de los productos químicos y que muy gentilmente nos ha preparado una ponencia precisamente para conocer un poco sobre los productos que se están utilizando, los beneficios que podemos tener en este tema y también sobre algunas combinaciones que se están utilizando comúnmente ahora por la población, ¿verdad? Con todas las medidas de limpieza y desinfección. Entonces le damos la palabra a don Carlos. Adelante, don Carlos. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación, doctor Ángel. Le agradezco mucho la manera como se ha expresado mi persona. Pues uno trata de trabajar y en general tratar de dar a conocer lo poquito que uno sabe, porque uno no puede decir que sabe mucho porque hay personas que saben mucho más, ¿verdad? Y en el conocimiento, como es tan grande, es bastante el ámbito, ¿verdad? Yo me voy a dirigir principalmente en esta exposición a hablar de algunos desinfectantes, como en este caso, los desinfectantes más comunes y más seguros de utilizar para tratar en este caso la enfermedad del SARS-CoV-2. Durante esta presentación haré una pequeña introducción sobre el tema, hablaré
de los tipos de desinfectantes y al mismo tiempo de recomendaciones de uso en cuanto a diluciones y manera de prepararlos. ¿Okay? Inicialmente podemos decir que en relación con la pandemia del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, que se ha extendido prácticamente, uno podría decir que en todo el mundo, y que ya en nuestro país pues tenemos conocimiento de lo que nos ha causado, por parte de la población se generó o se inició la búsqueda de sustancias químicas con propiedades antisépticas y también propiedades desinfectantes, pero en muchos casos sin saber el significado de estos términos técnicos y sin saber el manejo de estas sustancias que en general son productos riesgosos de manejar de mucho cuidado. En este contexto, entonces, es importante tener claro algunos conceptos básicos relacionados con estos temas. Uno de ellos es el término limpieza, que se habla de limpieza como una acción mecánica con el uso de detergentes o agentes limpiadores, de la materia orgánica y de la suciedad de las superficies o de objetos o del ambiente. Eso es un término muy importante que hay que tener presente o por lo menos saber a qué se refiere cuando se dice limpieza. Otro término muy importante, otra definición muy importante es la desinfección. La desinfección consiste en la destrucción de organismos en objetos que son inanimados, que asegura la eliminación de formas vegetativas, pero no causa la eliminación de esporas bacterianas. Tenemos también el término antiséptico, que se trata de agentes químicos o un agente químico utilizado en el control de microorganismos, principalmente de la piel u otro tejido vivo, sin que se afecten sensiblemente a estas partes. Y el otro muy importante es la definición de desinfectante. Un desinfectante es un agente químico utilizado en el proceso de desinfección de objetos, superficies y el ambiente, pero principalmente de objetos que son inanimados. A nivel nacional, hay una gran cantidad de productos desinfectantes comerciales con marca registrados en el Ministerio de Salud, recomendados con desinfectantes con los ingredientes activos en general, como por ejemplo en el caso de jabones y detergentes. Desinfectantes a base de hipoclorito de sodio, desinfectantes a base de salas cuaternarias de amonio, a base de glutaldehído, peróxido de hidrógeno, y en algunos casos se encuentran productos a base de productos naturales como son aceites esenciales, principalmente aceites de pino, aceites de citronela. ¿Okay? Y también hay algunos que se basan en timol, que es uno de los componentes de los aceites esenciales. Sin embargo, estos no son muy utilizados todavía, porque principalmente se usa como aromatizantes en ambientes. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, ha publicado una lista de productos recomendados para la destrucción del SARS-CoV-2, donde se enlistan productos comerciales, marcas registradas, con ingredientes activos muy similares a los que mencionamos anteriormente. También hay publicada en las redes sociales, en este caso en internet, una lista de la Caja Costarricense del Seguro Social con productos desinfectantes recomendados para uso hospitalario. En la página de la EPA, donde se muestra una lista llamada la lista N, desinfectantes para usar contra el SARS-CoV-2, que se publicó en este año, en el 2020, podemos ver algunos productos recomendados para utilizarlos contra esta pandemia. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la siguiente tabla que
recomiendan mucho, por ejemplo, los productos a base de sales cuaternarias de amonio, principalmente. Es una parte de la lista, pues una gran cantidad de productos. Pero si nosotros revisamos esta lista de productos, vamos a encontrar principalmente sales cuaternarias de amonio como desinfectantes, con su respectiva marca, y también las instrucciones de desinfección y preparación para los virus que ahí se muestran. ¿Okay? Encontramos soluciones de hipoclorito de sodio. Por ejemplo, aquí aparece una de un producto natural, timol. Soluciones concentradas de cloruro de sodio, ácido peracético en mezcla con peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Peróxido de hidrógeno. Y en general, los más abundantes son los productos a base de sales cuaternarias de amonio. En la lista publicada por la caja, que es una lista de 2001, me imagino que debe haber alguna actualizada, pero no la encontré. Se citan algunos desinfectantes de alto nivel, principalmente para lo que es desinfección hospitalaria, donde se citan compuestos como el glutaraldehído, con sus concentraciones comerciales, gluconatos de corexidina, dióxido de cloro, ácido cloroso, combinaciones de piróxido y ácido peracético y algunos otros desinfectantes de nivel intermedio, por ejemplo, derivados fenólicos, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico, los yodos o los yodóforos a base de povidona y combinaciones o mezclas de alcohol isopropilo con sales cuaternarias de amonio, así como hipoclorito de sodio. En general, los desinfectantes se clasifican por su actividad en 3 tipos. Tenemos desinfectantes de alto nivel. Estos desinfectantes se caracterizan porque destruyen microorganismos en todas sus formas, incluyendo bacterias, bacilo de tuberculosis, hongos y algunas esporas. No reemplazan, eso sí, a los procedimientos de esterilización. En este grupo vamos a encontrar principalmente desinfectantes como el glutaraldehído, principalmente el glutaraldehído, y este otro que es OPA, que es un ortotalato, un ortotalato aldehído. Estos se utilizan principalmente para desinfección de artículos médicos, como por ejemplo endoscopios. Tenemos los desinfectantes también de nivel intermedio, que destruyen solo los microorganismos que no forman esporas. A este grupo pertenece el hipoclorito de sodio y el alcohol etílico al 70%. Y luego tenemos lo que se denominan desinfectantes de bajo nivel o de nivel bajo, que se utilizan para la eliminación de bacterias y virus, no eliminan esporas. En este grupo vamos a encontrar principalmente los compuestos cuaternarios de amonio en concentraciones de 0.1 hasta 1.2%. Y su uso es principalmente o está limitado a ambiente hospitalario. Aunque también este tipo de compuestos se utilizan para desinfección de hogares e industrias en general. Las condiciones deseables para un desinfectante es principalmente que tenga un amplio espectro de acción, que incluya tanto bacterias, esporas, hongos, virus y protozoos. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso de los desinfectantes, porque generalmente la presencia de materia orgánica destruye o los inhibe o disminuye su efecto o su eficacia. En el caso de los desinfectantes, las superficies y los objetos deben limpiarse adecuadamente antes de aplicarlo, por la razón de que la presencia de materia orgánica en general disminuye su eficacia. Entonces, la limpieza es un proceso muy importante antes del uso de un desinfectante. En general, las características de un desinfectante consisten o se pueden agrupar o se pueden enumerar de la siguiente manera. Que tengan un alto poder bactericida a concentraciones muy bajas, diluciones muy grandes. Que tengan un amplio espectro. Que sea estable químicamente
por periodos largos, generalmente de 3 a 6 meses. Que sean homogéneos, que sean soluciones homogéneas, que no presenten separaciones ni precipitaciones, concentraciones similares en todos los niveles de dilución. Que tengan efecto penetrante y para ese caso, que presenten tensiones superficiales bajas para que se puedan esparcir. Una característica muy importante es que sean solubles en agua para que sean fácil de aplicar y que se puedan utilizar en lavados. Que tengan también afinidad con grasas y que sean compatibles con otros productos, como por ejemplo ceras, jabones, etc. Estas son las características generales que debe presentar entonces un desinfectante. Idóneas. Uso de jabones y detergentes. Para lograr una buena desinfección, como ya se mencionó, es recomendable realizar una limpieza adecuada de las superficies donde se va a aplicar el desinfectante, para eliminar así las grasas, la suciedad, etcétera, que puedan afectar el buen rendimiento del desinfectante y su eficacia. Para eso se recomienda el uso de jabones y detergentes sintéticos. Generalmente, cuando nosotros hablamos de jabones, nos referimos a sales sódicas, potásicas o amónicas derivadas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadenas largas, generalmente comprendidas entre 12 a 20 átomos de carbono, saturados e insaturados. Y los detergentes sintéticos son aquellos que se obtienen químicamente mediante síntesis y que en general son derivados de dodesil alquén sulfonatos principalmente. ¿Ok? Entonces tenemos sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos, como los jabones en general, sales sódicas o de amonio derivadas de dodesil becel sulfonatos y las sales sódicas o amonio de lauril sulfato de sodio, que son los principales detergentes sintéticos y jabones que vamos a encontrar a nivel comercial. Eso no quiere decir que no exista una gran variedad de detergentes sintéticos que tienen diferente actividad y con diferente capacidad de limpieza que se diferencian entre sí principalmente en la estructura química, porque de estos jabones o detergentes sintéticos que existen una gran cantidad. Pero los más comunes generalmente son los derivados del dodesil benceno sulfonato o los derivados del lauril sulfato de sodio. Los jabones y los detergentes químicos son compuestos polares, que se caracterizan porque tienen un extremo hidrófobo y un extremo hidrofílico. Por ejemplo, en un jabón, en un detergente, vamos a tener una cadena de carbonos que es afín a las grasas o los lípidos. Y tenemos una cabeza que es iónica, en este caso aniónica, que es polar y es afín con las soluciones acuosas. Y en un detergente tenemos una estructura similar, donde tenemos cadenas de carbonos afines a las grasas. Podemos decir que son solubles en lípidos y en grasas, y una cadena que es polar, en este caso, que es también aniónica, que es compatible con el agua. ¿Okay? Entonces, estas partes son muy importantes, cada una de estructuras, porque vamos a tener que las cadenas que son de carbonos van a ayudar a la limpieza, ya que van a ser solubles en grasa, mientras que las partes que son aniónicas son partes que son solubles en agua. Y eso facilita entonces la limpieza o la eliminación de la suciedad de las superficies. Este tipo de productos se caracterizan porque tienen la propiedad también de destruir la capa lípida de los virus que son encapsulados. ¿Verdad? Los virus que están rodeados de una bicapa de lípidos. ¿Ok? Por ejemplo, también pueden destruir el ARN y las proteínas que se van a encontrar dentro de la estructura encapsulada de este tipo de virus. Y de hecho se considera que
los jabones y los detergentes, a pesar de que son utilizados, principalmente los utilizamos para limpieza, son de las mejores opciones que hay para destruir los virus encapsulados, causantes de la enfermedad COVID-19. Porque debido a que tienen estas cadenas que son no polares, que son afines con los lípidos, pueden romper la capa de lípidos al solubilizarse en esta capa y entonces destruyen el virus liberando sus partes internas. Entonces nosotros podemos decir que si nosotros tenemos como desinfectante jabones y detergentes, con eso es más que suficiente para eliminar virus si se lleva a cabo una limpieza adecuada, porque tienen una gran capacidad para destruir la capa lípida, perdón, la capa, la bicapa que rodea a este tipo de virus en estos casos. Luego tenemos otros productos para desinfección, que son los alcoholes. Principalmente se utilizan los alcoholes etílico y el alcohol isopropílico, que se han utilizado desde hace mucho tiempo, principalmente como antisépticos y desinfectantes. Estos tipos de compuestos actúan principalmente destruyendo la membrana celular también, ya que tienen la capacidad para reducir la tensión superficial y entonces desnaturalizan las proteínas. ¿Okay? Ese es principalmente el modo de acción de este tipo de compuestos, alcoholes. Para su acción efectiva se requiere que se encuentren principalmente diluidos en agua, ya que así pueden penetrar de una manera más efectiva las células y su acción es más rápida que utilizarlos concentrados. Generalmente se manejan ambos en un rango de concentración entre 70 y un 96%. Y su tiempo de acción, o sea, el tiempo que se requiere para que piensen su acción, es de alrededor de 15 segundos. Es el tiempo que se necesita en contacto con la suciedad o con los virus o contra que lo vamos a utilizar para que se lleve a cabo el efecto desinfectante. Este espectro de acción presentan es que actúan sobre bacterias gram negativas y gram positivas, actúan también sobre microbacterias, hongos, virus, principalmente virus hepatitis B y H, y tienen la desventaja de que no son esporicidas, ¿verdad? Pero tienen la capacidad de destruir las capas lipídicas que rodean principalmente a los virus. Otro desinfectante que es muy comúnmente utilizado para la desinfección es el hipoclorito de sodio, que es un agente desinfectante de gran poder, principalmente para uso externo. Es un agente oxidante que, debido a la presencia principalmente del ion hipoclorito, ataca y destruye la membrana citoplasmática. Generalmente, este tipo de desinfectantes actúan de una manera rápida. Sobre los microorganismos. Los productos comerciales generalmente se comercializan en concentraciones de un 3 hasta un 3.5% y se recomienda su utilización alrededor de 1000 partes, 5000 partes por millón. Si hablamos de 1000 partes por millón, estamos hablando de una dilución de 30 mililitros de una solución comercial entre un 3.5% por litro de agua. O concentraciones como la recomienda la OMS, soluciones al 0.5%, que son de 5000 partes por millón. Este tipo de compuestos o este tipo de desinfectantes a base de hipoclorito de sodio tiene la desventaja de que son muy compatibles con la materia orgánica. De tal manera que cuando se van a utilizar debemos garantizar que las superficies sobre las cuales se van a aplicar estén muy limpias, se les haya eliminado anteriormente lo que son suciedades y presencia de grasas u otro material orgánico. Son incompatibles con los detergentes
iónicos. Por ejemplo, con los detergentes y con los jabones. Nunca deben mezclarse con ácidos o con alcoholes, porque cuando se mezclan con ácidos o con alcoholes, reaccionan desprendiendo gas cloro, que es muy tóxico. De hecho, el manejo de este tipo de compuestos de hipoclorito de sodio tiene que ser de mucho cuidado, porque son sustancias muy tóxicas y muy corrosivas. Tienen propiedades muy corrosivas principalmente para la piel y para los metales. Además de que presentan el problema de que son decolorantes, irritantes para la piel y para las mucosas. Otro desinfectante que actualmente se está comercializando mucho y los encontramos mucho en productos en los supermercados son aquellos que se derivan del glutaraldehído. El glutaraldehído es un desinfectante que pertenece a la familia de los aldehídos y como pueden ver ustedes la estructura química es un dialdehído y se usan como desinfectantes de amplio espectro. Principalmente se utilizaban antes o se han utilizado para la limpieza y desinfección de equipo médico, pero actualmente se están utilizando y se ha recomendado para la desinfección en ambientes industriales, por ejemplo, y también en el hogar. Este tipo de compuestos tienen la propiedad de que actúan sobre las proteínas desnaturalizándolas y además actúan sobre los ácidos y los nucleicos y las proteínas por alquilación. Producen alquilación de los ácidos nucleicos y las proteínas y por lo tanto las desnaturalizan. A nivel de los ácidos nucleicos, todo este tipo de reacciones que causan estos productos a base de glutaraldehído, pues son reacciones irreversibles. Y causan alteración entonces del ADN, el ARN y síntesis de las proteínas. Generalmente, los productos comerciales a base de glutaraldehído se comercializan en concentraciones del 2 al 20 y al 50%. Y la dilución recomendada para uso directo es entre un 1 y 2%. 1-2%. Tienen un tiempo de contacto que va de 5 a 10 minutos. Tienen una ventaja con respecto al ácido o, por ejemplo, al hipoclorito de sodio, que es que son menos tóxicas y son prácticamente soluciones inodoras. Tienen un espectro de acción en el cual pueden destruir o pueden actuar como virucida, como bactericidas, como esporicidas y también se utilizan mucho como esterilizantes, principalmente para equipos médicos. El glutaraldehído desinfecta, de acuerdo con sus propiedades, en un tiempo de 10 a 15 minutos a temperatura general de 25 grados, eliminando principalmente lo que son gérmenes patógenos y vegetativos, incluyendo tuberculosis, las pseudomonas y el VIH-1 y 2. Esterilizan también cuando se utilizan con ese fin en un término aproximado de 10 horas, destruyendo esporas, destruyendo Bacillus subtilis, Clostridium, C. spirogynes y C. tetanus. Actúan contra virus como el VHI, el de la hepatitis, el herpes, el Coxsackie, Vaccinia, polivirus, rinovirus, en un término más o menos de 10 minutos a una temperatura de 20 grados. Como les digo, este tipo de productos a base de glutaraldehído actualmente se están vuelto muy comunes y en los productos comerciales que se encuentran en los supermercados principalmente vamos a encontrar una gran cantidad de productos formulados a base de glutaraldehído en concentraciones de alrededor de un 1 a un 2% para utilizar directamente. Tienen problemas también, pues tienen efectos corrosivos, tienen efectos irritantes del tracto respiratorio, pueden causar conjuntivitis y pueden causar alteraciones de las córneas, principalmente. Generalmente, este tipo de productos se presentan en soluciones a pH ácido, porque a este pH son más básicas, más estables, perdón.
generalmente pHs alrededor de 4. Pero este pH no es muy efectivo para utilizarlo como desinfectante, por lo que generalmente es necesario mezclarlos con algunas sustancias alcalinas, como por ejemplo bicarbonato de sodio, para llevarlas a un pH alcalino alrededor de 7, 8.5. Porque a estos rangos de pH, este tipo de productos a base de glutaldehído, pues son más activos desde el punto como biocidas, ¿ok? Manteniendo una estabilidad alrededor de 14 días. Entonces, generalmente lo que se hacen es que las formulaciones se fabrican, o los productos se fabrican, agregando algún alcalinizante para que tengan un pH en el rango de 7 a 8,5 y sean mucho más efectivos. Otro de los productos también, o de los productos que se utilizan para desinfección, son los que se denominan sales cuaternarias de amonio, muy comunes y que generalmente reciben el nombre también de quats. Este tipo de productos pertenecen a una familia de compuestos derivados del amonio cuaternario con cadenas de carbono unidos a un nitrógeno que tiene una carga positiva, por lo que se consideran que son compuestos catiónicos con una potente actividad desinfectante y biocida. Este tipo de productos derivados o de la familia de los cuaternarios de amonio, existen una gran cantidad de compuestos que se utilizan no solo como desinfectantes, sino que también en muchos casos se utilizan como detergentes cuaternarios, catiónicos, muy utilizados industrialmente para la fabricación de emulsiones, para la fabricación de detergentes industriales, como suavizantes en la industria textil. Pero no todos los productos de este tipo que tienen propiedades desinfectantes pueden ser utilizados como emulsificantes o pueden ser utilizados como suavizantes o con otros usos, porque eso va a depender del tamaño de las cadenas de carbono que se encuentran unidas al nitrógeno. Entonces existen una gran variedad de este tipo de compuestos. Estos, como les dije, están constituidos por cadenas de carbono de diferentes longitudes unidas a ese átomo de nitrógeno que tiene carga positiva y que a la vez están formando sales con halógenos como por ejemplo cloruro, puede ser, o bromo. Todas generalmente son sales cuaternarias de amonio o cloruros de amonio o bromuros de amonio. Este tipo de compuestos. De acuerdo con su composición, se clasifican en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. La diferencia entre las generaciones es que, por ejemplo, la primera generación constituía solo de un compuesto cuaternario de amonio, que era el cloruro de benzalconio. Y conforme se fueron desarrollando diferentes sales cuaternarias de amonio, se comenzaron a hacer mezclas entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera y la cuarta y quinta, para obtener entonces mayor actividad haciendo mezclas de diferentes sales cuaternarias de amonio. Entonces ahora generalmente las que más se utilizan como desinfectantes son las que son de cuarta generación y las de quinta generación. Las de cuarta generación generalmente son mezclas de segunda y tercera generación, y las de quinta generación, tercera y cuarta generación, mezclas de diferentes sales cuaternarias de amonio. Y eso hace entonces que aumente su actividad biocida. Los más comunes son entonces los de cuarta y quinta generación, que son mezclas de varias sales cuaternarias de amonio de diferentes composiciones. Este tipo de mezclas generalmente tienen una composición típica como la que se muestra aquí, cuyos ingredientes son, por ejemplo, cloruros de alquil de metil benzilamonio, que tienen cadenas de carbonos entre 14, 12 y 16 átomos de carbono en proporciones de 50, 40
y un 10%. Además están constituidos por cloruros de octil-desil-dimetilamonio, cloruros de dioctil-dimetilamonio o cloruros de didecil-dimetilamonio, que son diferentes sales cuaternarias de amonio en diferentes proporciones que generalmente suman alrededor de un 80% de ingredientes activos, que es como se comercializan este tipo de productos. Entonces, como pueden ustedes ver, generalmente las sales cuaternarias de amonio son mezclas de diferentes sales cuaternarias de amonio de diferente composición y diferentes longitudes de cadenas de carbono para aumentar su efectividad. Generalmente se comercializan en concentraciones entre un 50 a un 80% que se pueden usar preparando soluciones de diferentes concentraciones a partir de estos que se consideran los grados, las materias primas grado técnico, pero generalmente se usan para uso directo en concentraciones alrededor de un 25% y entre un 0.5 y al 1%, que es como nosotros los vamos a encontrar generalmente en productos comerciales para aplicación directa. A estos productos se les atribuye su acción principalmente a la inactivación de enzimas, desnaturalización de las proteínas esenciales y rotura de la membrana celular. También interaccionan con los fosfatos de los fosfolípidos, facilitando así la salida del material citoplasmático al romper principalmente las membranas de las bicapas de lípidos. Tienen tiempos de acción que pueden tardar entre 1 a 10 minutos. Sin embargo, este tipo de productos, a pesar de que existen una gran cantidad y se han utilizado mucho para desinfección, actualmente están un poco desacreditados y han comenzado a controlar la venta de este tipo de productos porque tienen la desventaja de que causan causan resistencia y además que tienen un gran poder residual. Resulta que este tipo de productos se estuvo utilizando mucho para la desinfección, principalmente de frutas, cuando se exportaban. Pero debido a la alta residualidad y que causan principalmente intoxicaciones a nivel de crustáceos en vida marina, por ejemplo, entonces este tipo de productos se han venido prohibiendo en la Unión Europea y han perdido su uso debido a su alta residualidad y también al efecto al problema de que causan resistencia. Este tipo de compuestos entonces presentan además ciertos aspectos adversos como el hecho de que causan irritación térmica, causan irritación de las mucosas y los ojos y el contacto prolongado con la piel puede causar dermatitis, a pesar de que son productos que no son fácilmente volatilizables, son productos que tienen muy bajo olor, pero sí el contacto directo con ellos puede causar irritación dérmica o puede causar efecto irritante en las mucosas y los ojos, perdón. Su uso general es principalmente para saneamiento general de utensilios y equipos, desinfección de pisos, inodoros, instrumentos médicos, desinfección de plantas procesadoras de carne, alimentos, lecherías. Se usan mucho en veterinaria, por ejemplo. Desinfección preoperatoria, desinfección de superficies, desinfección de manos a concentraciones muy bajas, alrededor de unas 500, 200 partes por billón, y desinfección de ropa en el hogar y en las lavanderías. Como les había mencionado, existe una gran evidencia publicada, investigaciones que se han realizado, de que el virus SARS-CoV-2 es persistente en sus especies inanimadas. Se considera que para la desinfección basta con el uso de los siguientes biocidas. Principalmente se recomienda el uso de jabones y detergentes para la limpieza general. Pero debido a que estos productos tienen la capacidad de penetrar
la bicapa de lípidos, pues entonces se recomiendan mucho para la desinfección general. Se utiliza o se recomienda el hipoclorito de sodio en concentraciones del 0,1 al 0,5%, con mucho cuidado, porque este tipo de sustancias son tóxicas y muy irritantes. El alcohol, por ejemplo, en un 70 o un 80%, que es la concentración mínima de un 70% la que se recomienda. Lo mismo el caso del isopropanol. El glutaraldehído, soluciones al 2%, y las sales cuaternarias de amonio, que en realidad son menos efectivas que todas estas otras, y además el problema que causan resistencia. Entonces, prácticamente las sales cuaternarias de amonio en estos momentos prácticamente no se recomiendan mucho para lo que es desinfección o con el fin de desinfectar superficies. Otros desinfectantes que se han mencionado, pero en realidad no se utilizan mucho porque son muy tóxicos de manejar, además son muy oxidantes, son el peróxido de hidrógeno o los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, que tienen un poder oxidante bastante fuerte, tienen propiedades bactericidas, son bacteriostáticos y esporicidas en concentraciones de un 3 a un 6%. Este tipo de oxidantes o desinfectantes producen iones hidroxilo y radicales que son los que van a actuar oxidando los componentes esenciales, lípidos, por ejemplo, proteínas y ADN de los microorganismos. El tiempo de acción va a depender de la metodología de aplicación. Y se indican principalmente para lavado de úlceras y heridas, enjuagues bucales a concentraciones muy diluidas, desinfección de lentes de contacto, desinfección de aparatos de endoscopia, desinfección de zonas ambientales. En general, entonces, dependiendo del grupo químico, los desinfectantes los podemos clasificar en las siguientes familias. Alcoholes, como por ejemplo el etanol, el isopropanol, que se usan principalmente como antisépticos, desinfectantes y como preservantes. Los aldehídos, glutaraldehído y formaldehído, que se recomiendan para desinfección, esterilización y también como agentes de preservación. Las anilidas, como por ejemplo las biguanididas, el triclocarbán, la cloceridina y otros, como antisépticos y en algunos casos en desinfección de piel principalmente. Los bifenoles, como el triclosan, hexaclorofeno, como antisépticos, desodorantes y preservantes. Y también tenemos los agentes liberadores de halógenos, como los compuestos de cloro, los iodóforos para desinfección, algunos metales pesados que se han estado utilizando, como por ejemplo las plata en forma coloidal, que se utilizan como antiséptico y en preservantes. Los peróxidos que hablamos, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético, principalmente el ácido peracético en mezcla con ácido acético y peróxido de hidrógeno como desinfección y esterilización, y los compuestos a base de sales cuaternarias de amonio. Aquí les muestro alguna bibliografía importante que se encuentran en diferentes revistas con datos relacionados con los principales desinfectantes que se utilizan y que se han recomendado actualmente. Les agradezco su atención y muchas gracias. Gracias a usted más bien, don Carlos, y gracias a la Escuela de Química por facilitarnos la participación de su persona. Gracias a la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Y gracias por tan importante información. Realmente, como farmacéuticos, nos gusta conocer de las moléculas, asociarlas con sus usos. Entonces, creo que esta charla nos genera a nosotros, pues, mucho valor agregado, puesto que es parte de nuestra formación tenerla así, incorporada. Entonces, vamos a continuar con la segunda Les ponencia. agradezco mucho la En invitación. este caso. Les agradezco mucho la invitación y cualquier error o algo así me disculpan, ¿verdad? No se preocupe, más bien excelente su ponencia.
Vamos a tenerlo también, don Carlos, al final de la conferencia para evacuar algunas consultas que vamos Con a mucho ir gusto, recibiendo. con mucho gusto. Entonces, de momento vamos a continuar con la doctora Viviana Ramos Rodríguez. La doctora, pues tal vez ya ustedes la han visto en medios de comunicación masiva. Ella es una farmacéutica. Precisamente la doctora ha tenido participación en diferentes medios por parte del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Hablamos de la doctora Viviana Ramos Rodríguez. Ella actualmente es la directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, quien es especialista en toxicología, tiene énfasis en toxicología clínica con 15 años de experiencia en la Caja Costarricense del Seguro Social, 12 años en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, y el día de hoy nos va a acompañar, nos va a presentar precisamente el aporte que hacemos los farmacéuticos desde esta área de trabajo, desde la parte del control de intoxicaciones. Tenemos mucho potencial para precisamente con el máster Chaverri pudimos ver los beneficios. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, cuando se utilizan mal estos productos, cuando se cometen errores o descuidos, ya sea en personas adultas o en menores de edad, ¿verdad? Creo que la doctora nos va a enriquecer mucho con su experiencia, con todo lo que pues ella vive en el día a día, nos trae algunos datos estadísticos, nos trae experiencias clínicas que les han tocado a ellos pues vivir, aconsejar, ¿verdad? Llevar adelante por medio del Centro Nacional, ¿verdad? De Control de Intoxicaciones. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a la doctora Ramos. Doctora, queda usted en manos de la audiencia. Muy buenas noches, muy agradecida por esta oportunidad, agradecida con el colegio por lograrnos ofrecer estos espacios en donde en realidad es muy enriquecedor, muy edificante todos estos conceptos. Agradecidísima con el máster Chaverri, demasiado enriquecedor. Yo estaba súper interesada, no quería que terminara y la verdad que aprendemos demasiado. Y hoy, pues como lo dice el doctor Sandoval, me gustaría contarles un poco la experiencia a nivel del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, de lo que se ha vivido en estos últimos días, específicamente en el periodo de la pandemia, ¿verdad? En el tema de las intoxicaciones en Costa Rica y aportarles un poco de experiencias que hemos vivido y algunos datos estadísticos y hablar un poquito de los riesgos, porque el doctor explicó súper bien, ¿verdad? Este tema, entonces creo que podemos ir un poco más rápido en algunas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes, principalmente el papel del farmacéutico que desempeña un rol importantísimo en la prevención y educación de las intoxicaciones en Costa Rica. Vamos a compartir. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de las estadísticas de un periodo que comparamos respecto al 2019 y el 2020, precisamente en el tiempo de la pandemia por COVID-19, donde vamos a ver un poco el comportamiento de las intoxicaciones en nuestro país, cuáles son esas posibles causas, qué fue o qué puede estar originando ese aumento de intoxicaciones, porque siguen disparándose las intoxicaciones hoy en día. ¿Cuáles son algunos riesgos importantes con los productos que más se han recomendado o más nos han recomendado las autoridades competentes? Algunas tendencias actuales de desinfección que nos han preocupado muchísimo y que pues también queremos exponerles hoy en día cuál es la posición del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones respecto a estas tendencias y nuestro concepto técnico. Algunos casos clínicos, como les decía, y apreciaciones. Para los que no conocen sobre el Centro Nacional, es importante ponerlos un poquito en contexto. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones es el único centro toxicológico de referencia en esta materia en nuestro país. Se encuentra localizado en el Hospital Nacional de Niños. Fue fundado hace más de 50 años, es decir, tenemos más de 50 años de ofrecer un servicio de mucha confianza y mucha seguridad a toda la población. Dentro de las características principales, el centro funciona las 24 horas del día,
ininterrumpidamente durante todos los días y atendemos no solamente casos de seres humanos, también atendemos intoxicaciones de animales o consultas veterinarias. Resolvemos alrededor de 15,000 consultas anuales. Estoy segura que este año se nos puede disparar este número hasta unas 17,000 o 18,000 consultas anuales sin temor a equivocarme. Por este periodo que ha significado un aumento importantísimo. Además, es atendido por profesional farmacéutico especialista en toxicología. Esto pues me enorgullece mucho contarles, ¿verdad? Los que no conocen esta función tan importante de los farmacéuticos en esta área. Estos 50 años de servicio a la población ha sido por una contención, ¿verdad?, de los farmacéuticos y pues ha sido un servicio de muchísima confianza a toda la población costarricense. Y importante mencionar que también a los médicos, ¿verdad?, que muchísimos nos hacen consultas y nos piden recomendaciones y asesorías en el manejo y el diagnóstico de las intoxicaciones. Bueno, pueden ver en este cuadro, en este gráfico, perdón, el total de llamadas que se recibieron en el periodo del 2019 y al 2020, en el periodo del 1 de marzo al 23 de abril. El color azul es el 2019 y el color anaranjado es el 2020. Vemos que este aumento ha significado alrededor de un 47% de aumento de las llamadas de las intoxicaciones, o en realidad todas, o sea, porque ahorita voy a explicar que el centro no solamente recibe llamadas por intoxicaciones, el centro también recibe llamadas por consultas o asesorías referentes también a farmacológicas, ¿verdad? Dosis, interacciones, compatibilidades en embarazo y en lactancia. Entonces, debido a nuestra formación de base, realmente se presta mucho para que las personas hagan cualquier tipo de consultas relacionados con medicamentos, ¿verdad? También con productos de limpieza, con plaguicidas, plantas y animales, que esto es muy importante. Entonces vemos que este aumento ha sido bastante ilustrativo, ¿verdad? Aquí vemos en este cuadrito que podemos ver que el centro divide la atención de sus llamadas, ¿verdad?, en dos tipos, en intoxicaciones y asesorías, como les estaba comentando. Esto es una herramienta pues sumamente valiosa. Esto significa pues una oportunidad a toda la población de hacer o recibir atención especializada desde su hogar, porque la mayoría principalmente nuestro servicio se da por llamadas telefónicas, por la atención de llamadas telefónicas. Entonces, desde el hogar, desde su casa, la atención va a ser especializada sin tener que, en muchas oportunidades, se puede decir que la mayoría, sin salir del hogar. Algunos datos así rápidamente también importantes de mencionar durante este periodo en estudio igual, del 1 de marzo al 23 de abril, es que se recibieron, bueno, más de 2,000 intoxicaciones, ¿verdad?, alrededor de 700 asesorías o consultas. El 44% de estas llamadas se dan intoxicaciones menores de 12 años, siendo los más afectados los niños menores de 3 años, y alrededor del 82% de las intoxicaciones en esta cuarentena ocurrieron dentro del hogar. Lógicamente, pues el confinamiento y las medidas de restricción han hecho que esto pues propicie o haya muchísimo mayor riesgo de intoxicaciones dentro del hogar. Además, podemos decir que durante todo el año, ¿verdad?, de acuerdo también a nuestros datos estadísticos, para los niños, específicamente, el hogar es el sitio menos seguro en cuanto a riesgo de intoxicaciones, ¿verdad? La principal causa de intoxicaciones también podemos decir que en este periodo ha sido la negligencia, principalmente por el mal uso de los productos de limpieza y los medicamentos también, que esto es sumamente importante, y pues en algunas ocasiones por el desconocimiento, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son esas posibles causas que hemos detectado con las llamadas que nos han hecho muchas personas, incluso los médicos también, o casos de intoxicaciones? Mayor disponibilidad de productos de limpieza en el hogar, ¿verdad? Hay una altísima disponibilidad de estos productos en el hogar. Pues claramente nos encontramos en esta situación extraordinaria producida por la crisis del COVID-19 que ha generado necesidades de desinfección muy superiores a las habituales
¿verdad? Y a veces nos desesperamos, ¿verdad? Y empezamos a inventar y queremos que todo esté súper limpio y ha generado esto, pues claramente un mayor riesgo de intoxicaciones en el hogar, mayor presencia de personas en el hogar. Indudablemente, pues los más afectados y vulnerables son los niños, pero no podemos dejar de lado también los adultos mayores, quienes reciben pues muchísima medicación, y no solamente las intoxicaciones se han dado con los productos de limpieza, ¿verdad? De hecho, la principal causa o el principal agente causante de intoxicaciones han sido los medicamentos, y por eso es tan importante tal vez este ratito que podamos conversar al respecto. Algo que nos preocupa muchísimo y también pues es muy necesario que nosotros como nuestro papel de educación y prevención sepamos que el aumento de las situaciones de inestabilidad emocional ha afectado en gran cantidad, en gran porcentaje el aumento de las intoxicaciones por tentativas suicidas, con medicamentos específicamente, con plaguicidas también de uso agrícola, la adicción con el licor, y algunas drogas ilícitas también, como la marihuana, la cocaína, y la automedicación. Dentro de los riesgos de los productos de desinfección que más se han utilizado en el hogar en este periodo y que hemos podido también detectar y retroalimentarnos con nuestros pacientitos, ¿verdad? Que nos llaman todos los días, pues es el caso primero con agua y con jabón, ¿verdad? Realmente hay pocas intoxicaciones con agua y con jabón serias, ¿verdad? Pero sí suceden. En caso de ingesta, pues principalmente recordar que puede causar una irritación gástrica y depende de la concentración. Hay jabones, como bien nos explicó el Máster Chaverry, que pueden ser pues corrosivos y que, por ejemplo, los jabones que se usan en la cocina, los detergentes para ropa pueden ser muy irritantes y causar quemaduras principalmente en niños. Entonces, una recomendación importante es utilizar jabones de manos, ¿verdad? O para el cuerpo. Hablando del hipoclorito de sodio, pues lo recomendable es utilizar concentraciones menores al 5%, o los que se recomiendan o se venden que son de uso doméstico. Sin embargo, encontramos, ¿verdad? En muchas ocasiones ventas o productos disponibles con concentraciones mayor al 10%. Estas concentraciones sí nos preocupan muchísimo porque hemos visto intoxicaciones serias en niños principalmente con la exposición a estos productos. También recordar algo muy importante, el cloro granulado se vende como cloro y esto no es hipoclorito de sodio. Esto es ácido tricloro isocianúrico y una inhalación de este producto pues podría causar hasta neumonitis, ¿verdad? Es un producto que es bastante peligroso y se vende como tal, ¿verdad? Hoy en día escuchamos el cloro por aquí, el cloro por allá, utilicemos el cloro y muchas personas se pueden confundir. Entonces, importantísimo reconocer este posible error, ¿verdad? Que puede traernos consecuencias muy importantes. No debería de aplicarse en lugares cerrados o cerca de personas susceptibles, el hipoclorito de sodio incluso a concentraciones de uso doméstico, porque hay personas que son bastante susceptibles y pueden sentir o verse afectados por toxicidad de este producto. Y pues no utilizarlo en concentraciones por encima del 5%. Nuestros compañeros de la Escuela de Química nos han recomendado cómo utilizarlo al 0.1%. Bueno, la mayoría conoce, ¿verdad?, que lo recomendable para la población es que esté diluido y que esto se haga diariamente. Respecto al alcohol, al 60 al 80%, recordar que el uso repetido puede resecar la piel. Pues esto ha pasado, nos han llamado por reacciones en la piel o problemas de dermatitis. No se recomienda mezclarlo con ningún producto, el alcohol se utiliza solo. Igual que cualquier producto de limpieza, en realidad se utiliza solo. Y pues no debemos aplicarlo, lógicamente, por su inflamabilidad en zonas cercanas a fuentes de calor y ojalá mantenerlo en su envase original. Pues esto nos ha traído importantes problemas que en otros años no habíamos tenido, ¿verdad? La altísima disponibilidad en los hogares del alcohol que andamos en el bolso, que dejamos en la mesa, que tenemos en el baño, pues hace que las intoxicaciones sean más comunes y que se nos hayan aumentado específicamente con el alcohol. El alcohol al 96%, recordar que no se utiliza o no se recomienda en superficies porque necesita un tiempo de acción
de 1 a 2 minutos por lo menos, y que si lo ponemos a una concentración del 96% se evapora demasiado rápido y no va a tener la misma efectividad. El agua oxigenada y amonios cuaternarios, concentraciones mayores al 10%, recordar que pueden irritar las mucosas y causar lesiones en el tracto gastrointestinal. Esto porque muchos chiquitos se han tomado este producto y afortunadamente no ha pasado de una leve irritación, se recomienda, ¿verdad?, utilizar el de uso doméstico, que aproximadamente es del 3 al 5%, que generalmente pues está asociado más a irritación ocular y vías respiratorias. Importantísimo leer la etiqueta antes de utilizarlo, porque por ahí las señoras se llevan los productos de salón de belleza, de agua oxigenada, que son volúmenes muy diferentes a los recomendados, muy altos, o mucho más altos a los recomendados, y que esto pues puede favorecer también un riesgo mucho más alto de intoxicación. A veces creen que no importa, es peróxido de hidrógeno, se recomienda, lo voy a utilizar, y la concentración está elevadísima, y es sumamente peligroso, ¿verdad? Las mezclas con estos productos se hacen muchísimo, se dan con mucha frecuencia, entonces recomendar, ¿verdad?, solamente utilizarlo para situaciones especiales, ¿verdad?, y no mezclar. Algunas tendencias también riesgosas de desinfección que hemos pues tenido la oportunidad de ver en diferentes países y desafortunadamente pues también en nuestro país, es principalmente con el tema de las mezclas. Hemos tenido intoxicaciones muy importantes con las mezclas de estos productos desinfectantes, preparaciones artesanales o que nos recomiendan, ¿verdad?, en algún chat o en internet o incluso videos en YouTube, donde hay preparaciones paso a paso para nosotros hacer en casa, y esto representa un riesgo muy alto. Y voy a contarles un poco de los túneles de desinfección que nos pudieron tal vez escuchar el día de ayer y hoy al ministro hablar al respecto, y contarles un poco qué es lo que ha pasado y cuál es nuestra posición al respecto. Bueno, el doctor el Máster Chaverry nos ha comentado sobre algunas mezclas. Yo les comento algunas de las más comunes y que pueden ser muy riesgosas. Por ejemplo, la mezcla de cloro con vinagre. Esta mezcla produce un gas cloro que puede dar tos, problemas para respirar, quemaduras, enrojecimiento en los ojos. El cloro con la potasa es otra mezcla que también se utiliza mucho en los hogares costarricenses. Esta mezcla provoca un gas altamente tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho. Otra mezcla que hoy en día se está dando con mucha frecuencia es el cloro con el alcohol en gel. El cloro y el alcohol en gel o de frotar produce cloroformo, que es un químico altamente tóxico. Y otra también muy común es el vinagre y el agua oxigenada. Esta mezcla también provoca el ácido peroxiacético y produce o puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Como les decía, el tema de los túneles de desinfección es un tema que nos preocupó bastante, hasta por dicha ayer que el ministro advirtió que estaba prohibido en nuestro país, incluso mandó a desmantelar o a quitar los que ya se estaban utilizando sin ser autorizados, ¿verdad? Nosotros el centro pertenece o forma parte de la red de centros de información y asesoría toxicológica de Centroamérica, es la red CIATOX, habíamos visto advertencias en otros países como en Guatemala, en Colombia, en México, en Honduras, en El Salvador, Argentina, respecto a estas prácticas que se estaban utilizando. Estábamos muy preocupados porque nos cuentan los colegas de los centros de información toxicológica que las intoxicaciones aumentaron un montón debido a estas prácticas en la población, ¿verdad? Y claramente, pues nosotros desde hace como 3 semanas publicamos en nuestras redes sociales, estamos utilizando con bastante frecuencia el Facebook y el Instagram, Prevengamos Intoxicaciones, para compartir algunas advertencias y educar un poco de esta manera a la población de una manera tal vez más personalizada, más actualizada, ¿verdad? Esta es una de las recomendaciones o alertas que realizamos y que también enviamos al Ministerio de Salud para que estuvieran al tanto, ¿verdad?, de que llegaran a Costa Rica, ¿verdad? Como les digo, lamentablemente, pues llegaron, pero se tuvieron que haber utilizado poco porque en el centro no recibimos ninguna intoxicación debido a esta práctica y afortunadamente ya están prohibidas o deshabilitados, ¿verdad?
Los productos, o sea, no se recomiendan. ¿Por qué? Pues claramente, pues una posición de la OPS que nosotros apoyamos y también en donde tuvo sustento nuestra posición, es principalmente porque estos productos, los que se utilizan en estos túneles, pueden ser muy nocivos para la salud humana, ¿verdad? O sea, son químicos o productos que están hechos para superficies inanimadas y no deben usarse en el cuerpo humano, ¿verdad? Como bien lo explicaba el máster, nosotros no nos desinfectamos, nosotros tenemos asepsia y no debemos de ninguna forma utilizar productos de desinfección en nuestro cuerpo. No son efectivos para inactivar el virus en humanos, esto está comprobado, ¿verdad? El rociado de productos químicos solo va a cubrir superficies expuestas, limitando su efectividad en gran medida. Además, los tiempos de contacto y las dosis efectivas requeridas para inactivar el virus no se pueden cumplir en túneles u otras estructuras físicas con un rociado de producto de desinfección, ¿verdad? Es decir, el tiempo de contacto efectivo de la mayoría de los desinfectantes químicos para superficies porosas y blandas es más largo, ¿verdad?, que el tiempo de uso de los túneles de desinfección, que generalmente las personas pasan rápidamente una tras otra. Además, el rociado de estos químicos evidentemente no va a inactivar el virus dentro del cuerpo y la duración de la efectividad para un portador de enfermedad será mucho más corta. Entonces, no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? Los dispositivos de desinfección de grado industrial y médico requieren el uso de equipo de protección y medidas estrictas de seguridad. Estas prácticas, entonces, de descontaminación están reservadas exclusivamente para personal con entrenamiento específico en el manejo de riesgos biológicos, que utilizan equipos de protección personal adecuada al riesgo, ¿verdad?, y que participan en tareas con alto grado de exposición a los compuestos químicos. Pues aquí también les comparto algún material que ha elaborado el centro en estos tiempos, en el tiempo de la pandemia, donde hemos tratado de educar un poco a la población, ¿verdad? Perdón. Okay. Estamos tratando de alertar sobre las medidas básicas. Les invitamos a que compartan esta página para que las familias y los costarricenses puedan informarse y recordar, por ejemplo, que aunque no haya alcohol en gel, esto no sustituye, recordar que el alcohol en gel ayuda, pero no sustituye el uso del jabón, ¿verdad? Que como bien lo explicó también el máster, esto es lo principal, la medida más segura que podemos utilizar, el agua y jabón. Algunas alertas, como por ejemplo los productos de limpieza no son medicamentos, no los ingieran, no los inhalen. Es importante, aunque gracias a Dios no hemos tenido tampoco casos respecto a estas prácticas, es importante de una vez advertirlas, ¿verdad? ¿Okay? También compartimos algunos enlaces en la prensa, en la televisión, ¿verdad? Que entrevistas que se han realizado y que las pueden ver en nuestra página en Facebook y en el Instagram. ¿Okay? Indudablemente, pues esto ha hecho que también el alcance de nuestro servicio y pues darnos a conocer en la población costarricense haya aumentado también las llamadas al centro de intoxicaciones, y por eso es que también las intoxicaciones o las llamadas han aumentado. Ahora las personas conocen de nuestro servicio y de esta manera pues también es muy accesible educarles y recomendarles. Bueno, y yo les quería compartir, ¿verdad? Hemos hablado un poco de los riesgos, el máster también nos compartió uno por uno de los ingredientes o de las sustancias que podrían causar peligro o riesgos en nuestra salud. También contarles que, bueno, nosotros recibimos las llamadas en el centro de intoxicaciones y damos asesoría en cuanto al manejo que de esta persona necesita en ese momento de la emergencia, ¿verdad? El primer caso que les traigo, estos son casos en donde el centro, pues, ha tenido su participación, nos han llamado, ¿verdad? Son casos reales. Este es el primero, es un niño sano de 2 años, vecino de una zona urbana. La mamá, debido a la situación sanitaria, compró unas botellas de alcohol en gel y las colocó en diferentes lugares de la casa. En un descuido, el niño consume una parte de la botella sin presencia de la mamá.
El niño inicia con síntomas como ataxia, somnolencia, dificultad de la marcha, por lo que la mamá lo trasladó al centro médico sin conocer qué estaba sucediendo. El médico llama al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, ya que sospecha que puede ser una intoxicación. Le repito, esto es sumamente importante, la responsabilidad y la labor que hace el centro en casos como este, ¿verdad? De poder ayudarle al médico con la historia clínica a reconocer cuál es el diagnóstico y el mejor tratamiento para este tipo de consultas, ¿verdad? De casos. Se le pudo recomendar o guiar, orientar al médico, ¿verdad? Para que preguntara a la mamá si había algún producto como plaguicida, algún medicamento que estuviera al alcance del menor, y pues fuimos descartando opciones hasta que logramos descubrir lo que anteriormente les conté, que la mamá había comprado estos productos y que los había colocado por todas partes en la casa. El chiquito no sabía de estos peligros y lo consumió. Creo que también tenía un color atractivo, el alcohol, y la mamá ni siquiera le olió la boca al chiquito, ni nos llamó tampoco rápidamente al centro, que puede ser que con una sola llamada podamos asesorarle y darle algunas recomendaciones en el hogar a la mamá. El niño tuvo que quedarse un ratito en cuidados intensivos, después de que se puso un poquito borrachito, a edades muy tempranas, ¿verdad? Después de esta borracherita que tuvo, gracias a Dios no pasó a más, pero sí necesitó de unas horas en un servicio de emergencias, y esto en temas, en el contexto de la pandemia, pues es muy importante, ¿verdad? La mayoría de las intoxicaciones afortunadamente se han podido manejar en el hogar, es decir, son intoxicaciones leves que con las recomendaciones del centro, ¿verdad? De profesionales en la materia, podría ser que se queden en la casa y no tengan que exponerse las personas, ni saturar tampoco los servicios de emergencias. El otro caso que les traigo, pues, es una adulta mayor que estaba muy preocupada por la situación actual también. Hemos elegido muy bien los casos para que ilustremos un poco estos peligros, ¿verdad? Relacionados con los productos de desinfección, pero son reales, ocurrieron hace poco, creo que este ocurrió el día de ayer, si no me equivoco, y esta señora estaba muy preocupada por la situación actual, asistió a una pañalera. Lamentablemente en nuestro país existen estos lugares, ¿verdad? Un poco clandestinos y que tal vez tengan una poca regulación o control, y compró un desinfectante para limpiar su hogar. La señora de la pañalera le recomendó una pastilla de cloro. La señora compra la pastilla de cloro y la utiliza en su cocina. La prepara, la disolvió en agua y después de utilizarlo inició con dificultad para respirar, tos y mucho dolor de cabeza. La paciente la llevaron llamó al 911 porque cree que tiene síntomas del COVID-19 y se sentía muy mal y estaba muy asustada, además de ser una adulta mayor. Los síntomas que tenía, pues pensaba, ¿verdad? La señora, además de que estaba súper asustada y fue a comprar los productos de desinfección, por esta razón se sentía súper mal y muy tensa, así que llamó al 911. La señora estaba solita. El centro atendió la llamada. ¿Por qué el centro atendió la llamada? Para los que no saben, el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones forma parte del sistema de emergencias 911, es decir, cualquier llamada que las personas hagan a esta línea, ¿verdad? Por una emergencia toxicológica, pues somos nosotros los que vamos a resolverla, y eventualmente si la persona necesita una atención médica, vamos a coordinar el traslado con la ambulancia de una vez, en diferentes prioridades, ¿verdad? Esto depende de nuestro criterio y de nuestra clasificación del riesgo para cada caso. Claramente en esta señora, pues no la podíamos dejar así en la casa. Recomendamos una ambulancia en prioridad 1, que es la prioridad más alta, para que fuera atendida. El médico no nos llamó, pero claramente ella necesitaba una valoración y una atención de tipo hospitalaria, ¿verdad? Probablemente iba a quedar algunos días o horas internadita para hacerle placas y demás, por el riesgo también de una neumonitis en una adulta mayor y de la peligrosidad del producto. Vean que este producto ya lo compró como cloro, ¿verdad? Y la dependiente quizás tampoco ni sabe de estos riesgos, y esto es lo que pasa y los casos que a nosotros nos llegan todos los días. Este otro caso es un señor de 35 años, un adulto joven,
que le envían a su WhatsApp un mensaje. Esto parece como que fuera mentira y uno dice, realmente sucede aquí, sucede en otros países también, y por eso es que es tan importante hablar y exponer cosas reales que suceden todos los días, ¿verdad? Le mandaron un mensaje donde se titulaba Mezclas útiles para matar el coronavirus en casa. Él decidió realizar una de dichas recetas para limpiar la cochera. En un recipiente mezcló vinagre y agua oxigenada, la cual aplicó en la cochera. El señor estaba con ojos rojos, con tos, con mareos, tenía las manos muy enrojecidas y llamó directamente al 800 Intoxica, que es el teléfono gratuito del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Como les conté al principio, atendemos 24/7 de manera ininterrumpida y siempre pues va a ser un experto, ¿verdad? El muchacho pues estaba un poco incómodo, ¿verdad? Con todos estos mareos, los ojos rojos y la tos muy persistente, pues claramente también se le indicó a este muchacho que fuera al centro médico, no lo dejamos en la casa. Sí le recomendamos, por supuesto, que estuviera en un lugar ventilado, que saliera ¿verdad? Del sitio de exposición y que se fuera para el centro médico para la atención correspondiente. Bueno, algunas apreciaciones finales de nuestro punto de vista en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, pues es el importante rol del farmacéutico en esta crisis sanitaria que nos tiene a todos pues en la vanguardia. Yo sé que cada uno de ustedes, pues ahora los que nos están escuchando, pues se han comprometido muchísimo y por algo están acá, ¿verdad? Quieren conocer más, quieren aportar. De alguna manera, pues claramente el farmacéutico siempre ha sido un filtro muy importante entre el paciente y el médico, y pues nuestro rol o nuestro papel juega más allá de la intervención o las guías para el tratamiento o las enfermedades del paciente, ¿verdad? También es muy importante en este tiempo de crisis la prevención y la educación, ¿verdad? Recomendarle y educar a la población en la lectura de las etiquetas, en el manejo adecuado de los productos, ¿verdad? De desinfección. Cuál es ese uso responsable y consciente que debemos de hacer todos los días, ¿verdad? Y no desesperarnos, ni ponernos muy creativos, ni ponernos a inventar fórmulas que ya están inventadas, ¿verdad? Muy importante recomendar siempre la herramienta 800 Intoxica. A partir desde el 2017, esta línea está al servicio de la población. Los farmacéuticos desde la comunidad, desde los centros médicos, nos pueden llamar. Podemos decir que nos llaman mucho de la farmacia comunal, con pacientes que llegan intoxicados, ¿verdad? Ya con el problema, ¿verdad? A la farmacia, y muchas veces el farmacéutico no sabe qué hacer. Nosotros estamos para ayudarles siempre, con muchísimo más cariño, porque somos colegas y les vamos a atender, porque sabemos las condiciones en las que se encuentran y vamos a orientarles de la mejor manera. La farmacia de centros de salud, pues también nos llama muchísimo para dosis, interacciones, recomendaciones, compatibilidades de embarazo en lactancia, de medicación en embarazo y lactancia, y pues les insto, ¿verdad?, a que utilicen con muchísima confianza y seguridad esta herramienta. Y por supuesto, pues la desinfección adecuada y no poner en riesgo nuestra salud es un tema que nos compete a todos, ¿verdad? Desde nuestras familias, desde nuestros hogares hasta nuestra comunidad. Algo importante que tal vez se me olvidó decir durante la conferencia, pero sí lo quería mencionar al final, es que los agentes desinfectantes aprobados por la AEPA y otras autoridades de salud y ambientales están indicados para superficies duras o lisas, ¿verdad? Los que se aprueban en superficies absorbentes como tela, ¿verdad?, deben sumergirse en el agente para eliminar el virus. Entonces, es muy importante nosotros que estamos en la farmacia comunal o en los hospitales, llegar y lavar muy bien la ropa, cambiarnos la ropa, igual cuando estamos haciendo mandados en el supermercado, ¿verdad? O tenemos que salir por una emergencia, esta recomendación es bastante importante tomar en cuenta. Hasta el momento, todas las entidades de salud que se consideran como referencia o autoridad recomiendan las medidas que todos ya conocemos:
mantener la distancia social, el lavado de manos por 20 segundos hasta arriba las muñecas, el uso de equipo de protección, que ya el ministro nos ha recomendado el uso de las mascarillas, ¿verdad? Que debemos de usar correctamente y conscientemente, la desinfección constante y periódica de las diferentes áreas, principalmente las que se tocan más, ¿verdad? Como picaportes, manijas, los baños, las barandas, y la detección permanente, lógicamente, de los casos sospechosos y confirmados. Yo les recuerdo, ¿verdad? El uso del centro, ¿verdad? Que estamos a la disposición de ayudarles en cualquier momento. Recordar el número de teléfono, el 800 Intoxica, y también el 2223-1028. Y pues les dejo mi correo por si quieren después de la conferencia hacerme alguna consulta o evacuar alguna duda, con muchísimo gusto. Bueno, nuevamente reiterarle las gracias, doctora Ramos, por su ponencia, por esta conferencia tan valiosa también. A partir de ahora vamos a abrir el periodo de consultas, para lo cual la doctora Lorena Quiroz nos va a colaborar haciendo la lectura de cada una de ellas e indicando a cuál de los expositores va dirigida. Doctora Lorena, desde ya le agradecemos de antemano. Buenas noches. Primero que todo, hay varias felicitaciones a ambos expositores por la claridad del tema, para que lo tengan presente. Tenemos una pregunta aquí para el máster Chaverri, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un jabón normal y uno antibacterial? Bueno, principalmente los jabones antibacteriales es que se han formulado con algún compuesto biocida, ¿verdad? Se preparan agregándole algún compuesto biocida. Por ejemplo, puede ser una clorhexidina, que es la que más se utiliza en jabones, ¿verdad? Pero esa es la única diferencia que hay entre uno normal y uno medicado, lo que se llama propiamente medicado, ¿verdad? Se le ha agregado algún agente biocida en su preparación. Gracias. Pero en general, como les dije yo al principio, si a mí me dicen que entre todos los desinfectantes que hay, ¿cuál escojo yo para desinfectarme? Yo prefiero el jabón, ¿verdad? El jabón normal, ¿verdad? Ese es lo primero que hay que utilizar y para lo que se recomienda, ¿verdad? Vean ustedes que para desinfectar la ropa, como dijo la doctora, lo que se indica es lavar la ropa bien con jabón, sumergirla en un jabón, ¿verdad? Y ya con eso se destruye virus o bacterias en general, ¿verdad? Muchas gracias. Para la doctora Ramos, ¿cuáles de los detergentes mencionados tienen menos efecto en piel, ojos y mucosas? Los detergentes mencionados, bueno, los que se usan, los detergentes para ropa, ¿será la pregunta? Sí, posiblemente lo que podría interpretarse aquí es de los desinfectantes que se mencionan, ¿cuáles son los que menos les llegan a ustedes quejas o avisos de intoxicación? Sí, indudablemente de los detergentes más concentrados o más peligrosos, ¿verdad? Afortunadamente, la mayoría son por detergentes que están en la casa. Los detergentes de ropa de uso doméstico son con los que tienen más acceso a la población a intoxicarse. Los de uso industrial, bueno, claramente eso es importante mencionarlo. Muchísimos productos de uso industrial están en la casa y no sabemos por qué, ¿verdad? No deberían estar en la casa, ¿verdad? Pero, y es ahí donde ocurren un montón de daños y peligros, ¿verdad? A la población que no conoce de estos riesgos. Pero, gracias a Dios, la mayoría que tenemos son de los detergentes que se usan para lavar ropa de uso doméstico. Gracias. Para el máster Chaverri, ¿todos los desinfectantes de uso común en el hogar se deben diluir o es mejor aplicarlos en las concentraciones que vienen? Bueno, hay muchos productos que se venden en supermercados que ya vienen listos para usar, a concentraciones listas para usar. Entre ellos están las sales cuaternarias de amonio, que generalmente vienen en concentraciones de 0.5 a 1%. Esos vienen directo para usar cuando es para desinfección de superficies.
Pero si es para otros tipos de desinfecciones, sí se requiere realizar diluciones. En ese caso, yo recomiendo siempre que se fijen en las indicaciones de las etiquetas. Ahí dicen cómo se deben utilizar las sustancias o los líquidos que se comercializan. Nunca deben, en general, utilizarse directamente, a no ser que se recomiende. Pero generalmente en la etiqueta hay que leer siempre la etiqueta de los productos, porque ahora por ley en las etiquetas tienen que venir todas las indicaciones y tienen que venir también todos los aspectos negativos que puede producir un producto. Y antes de utilizarlo hay que leerlos. Gracias. Igual para el Master Chaverry. Una vez preparada una dilución de cloro, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿por cuánto tiempo es estable y si se debe proteger de la luz? Bueno, en general no podemos hablar de soluciones de cloro, porque el cloro es un gas, ¿verdad? Generalmente lo que se utilizan son sustancias que proporcionan cloro. Por ejemplo, el hipoclorito, el dicloro isocianurato de sodio es una fuente de cloro que en contacto con el agua empiezan a desprender gas cloro lentamente, ¿ok? Bueno, este tipo de productos deben protegerse de la luz, porque la luz causa descomposición tanto del hipoclorito como los dicloroisocianuratos u otros productos a base de cloro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cloro granulado es a base de dicloroisocianurato, que es el que se utiliza mucho para desinfección principalmente de piscinas. Y se ha utilizado concentraciones muy bajas para potabilizar agua también, ¿verdad? Pero hay que protegerlos de la luz. Generalmente, la vida media de estos productos, una vez diluidos, puede andar ahí tal vez en unas 24 horas, 48 horas, ¿verdad? Porque empiezan a descomponerse. A pesar de que son desinfectantes y antisépticos, pues las bacterias también empiezan a trabajar en ellos y empiezan a descomponerlos, ¿no? Entonces, tampoco es porque son desinfectantes o porque son antisépticos, tienen actividad biocida, podemos utilizar agua sucia para prepararlos. Tiene que utilizarse agua potable, agua limpia para prepararlos, porque si no pierden su actividad también, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí no indican para quién es la pregunta, que guste contestarla. ¿La clorhexidina es más segura y de más amplio espectro a comparación de otros desinfectantes y antisépticos convencionales? ¿Quién gusta responderla? El experto. No, yo no soy. Yo lo que le puedo decir es que la clorhexidina principalmente es un agente biocida de baja toxicidad, que es muy bien tolerada generalmente por la piel. De hecho, se utiliza principalmente en jabones y en medicamentos para humanos y en medicamentos veterinarios para tratamiento de heridas, principalmente, ¿verdad? En la piel directamente, porque en realidad tiene más efecto antiséptico, como se utiliza a concentraciones bajas, que efecto desinfectante. Entonces, principalmente se utiliza para desinfección de piel, de heridas, por ejemplo, ¿verdad? Como bactericida, como antiséptico. Que tenga acción virucida, pues en algunos casos aparece reportado que se puede utilizar, por ejemplo, contra virus encapsulados, ¿verdad? Que son los virus que están protegidos por una capa de lípidos. Como por ejemplo el herpes simplex o el VIH, se puede utilizar. Pero realmente el efecto principal es de antiséptico bactericida a concentraciones diluidas. Por ejemplo, se utiliza mucho en champús, champú para perros, champú para humanos, ¿verdad? Para infecciones o cosas así, pero ese es el fin primordial, ¿verdad? Principalmente. Pues tiene Gracias. espectro para ciertas bacterias, gran positivo, gran negativo y todo eso, pero es muy reducido en su campo de acción hacia virus principalmente. Ok, gracias. Al Master Chaverry también, ¿cuál es el alcance de desinfección en el caso de ácido acético? Bueno, el ácido acético en estas épocas se ha recomendado mucho para desinfección, pero realmente él no tiene una capacidad virucida, no tiene una capacidad virucida, pues tiene una capacidad reducida principalmente contra bacterias,
porque causa destrucción de las membranas y rompe las moléculas, las células principalmente, pero no se recomienda como virucida, en este caso para el virus corona, no se recomienda, ¿verdad? Entonces, principalmente como limpiador, principalmente, pero cuando ya se ha limpiado una superficie con un jabón, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el ácido acético, porque el ácido acético generalmente el que se usa es el comercial, que lo venden como al 3%, 5%, que es para uso comestible en ensaladas, ¿verdad? Que se usa directamente. Pero hay que tener mucho cuidado no mezclarlo con soluciones como por ejemplo con los hipocloritos, porque reacciona y se desprende cloro, ¿ya? Y es muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en eso. La misma mezcla de ácido acético con peróxido de hidrógeno hay que tener mucho cuidado, porque al mezclarse generan ácido peracético, que tiene un alto poder oxidante y es muy tóxico e irritante, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado. O sea, uno lo que debe recomendar es siempre no hacer mezclas. Si yo voy a limpiar una superficie, la voy a usar es ácido acético, pues limpio con el vinagre, ¿verdad? Y limpio. Pero una vez que he limpiado con vinagre, limpio otra vez con agua y aplico, por ejemplo, un desinfectante a base de cloro. Pero nunca hacer las mezclas, ¿verdad? Nunca hacer las mezclas, porque ahí es donde viene el peligro. No podemos mezclar alcohol con desinfectantes a base de cloro, ni podemos mezclar alcoholes, por ejemplo, con sales cuaternarias o con glutaraldehído, porque eso muchas veces favorece la penetración a través de la piel, porque abre los poros, ¿verdad? Y entonces causa intoxicaciones. Recuerden que los desinfectantes son para utilizar en la desinfección y aplicación en superficies que son en superficies sólidas, por ejemplo, así, inactivas, ¿verdad? No se pueden utilizar en piel ni en el cuerpo, ¿verdad? Ok. Gracias. A la doctora Ramos, ¿cuáles serían las medidas inmediatas en un niño que ingiera cloro? Ok, las medidas inmediatas, si nos damos cuenta en el momento, es lavar muy bien la boca del niño. Si es un niño pequeño, debemos de amarrarnos un pañito en el dedo, lavarle la lengua, las encías, los cachetitos por dentro, lavarle muy bien la boca inmediatamente. Esto va a ayudar para que cualquier residuo que quede ahí en la boquita del cloro, pues lo podamos eliminar, ¿verdad? Y lograr quitar ese mal sabor y esa sensación que puede provocar vómitos y que es lo que debemos de evitar para que el niño no broncoaspire y no tosa, porque generalmente si es un cloro doméstico al 3-5%, el riesgo es bajo, es un riesgo de toxicidad bajo si se limpia inmediatamente. El problema es cuando es un cloro más concentrado, por eso es que es sumamente importante identificar el producto con el cual el niño se intoxicó, ¿verdad? Identificar después la ruta de exposición, si es en la piel, si es en la boca, ¿verdad? Para lograr limpiar. Siempre hay que utilizar mucha agua. Si es un niño grande o es una persona adulta, lavar muy bien, cepillar con pasta de dientes y cepillo para evitar los vómitos. Y importantísimo, llamar al centro de intoxicaciones para poderlos orientar de acuerdo a la concentración de ese cloro, porque vamos a poder clasificar el riesgo de intoxicación y poder decidir si este niño se puede quedar en la casa o si es una intoxicación peligrosa que requiere indudablemente de una valoración del médico total. Ya después, ¿verdad? Vendrán las atenciones del médico, ¿verdad? Si tiene que hacer una placa, si tiene que hacer una endoscopía en algunas ocasiones, ya cuando es un producto muy peligroso, pero lo principal es lavar muy bien rápidamente. Si me permiten hacer una intervención, y es que hay que tener mucho cuidado porque los productos comerciales, ya sea cloro, sean sales cuaternarias de amonio, glutaraldehído y otros, generalmente los venden con colores muy atrayentes, rojitos, moraditos y azulitos, y con aromas muchas veces que se utilizan en alimentos, ¿verdad? Aromas de coco, por ejemplo, ciertos aromas a perfume, y eso es muy tentativo. Por eso hay que tener mucho cuidado de este tipo de productos, siempre tenerlos en sus envases originales y no tenerlos en botellas de Coca-Cola o en botellas de refrescos, porque esos colores generalmente los niños son muy atrayentes y los comparan
con refrescos, ¿verdad? Ese es el problema, el aroma y los colores. Y uno encuentra una variedad de aromas y una variedad de colores que son tan tentativos, y hay que recordar una cosa muy importante, el aroma y el color no tienen ninguna actividad, ¿verdad? Sí, Gracias. súper importante su intervención, doctor. Me parece súper atinado, ¿verdad? Y es parte también de las recomendaciones que en el centro, pues en estos tiempos estamos recordando, porque son recomendaciones de siempre. Yo hasta que canso ya cuando tengo que explicar, ¿verdad? Que no se deben de hacer mezclas, que el traspase, ¿verdad? El colocar sustancias en productos, en botellas de bebidas o de alimentos, confunde no solamente a los niños, ¿verdad? Confunde también porque los recibimos todos los días a los adultos en el hogar o hasta en los lugares de trabajo. Entonces, esto es súper importante, súper atinado su comentario, porque esto es una práctica que se comete todos los días y que es una recomendación que nosotros hacemos, tenerlos en su envase original y ojalá fuera al alcance y de la vista de los niños, para que ellos no lo vean ni sepan, o que si son niños grandes se les explique, ¿verdad?, cuál es el peligro y que no deben de utilizar estos productos para jugar ni para explorar. Muchas gracias a ambos. Al Máster Chaverri, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, se recomienda el uso de formulaciones de gel desinfectante para manos a base de alcohol con una concentración mínima de 60% volumen por volumen de alcohol, etanol o isopropanol, siendo el producto que sustituye cuando no se tiene disponible jabón y agua. El lavado correcto de manos es la medida estrella para la prevención de la infección del SARS-CoV-2. En su exposición indica que el efecto desinfectante para ambos tipos de alcohol se da en concentraciones iguales o superiores al 70% volumen por volumen. ¿Me podría aclarar o ampliar respecto a la capacidad de desinfección del alcohol en concentraciones menores al 70%? Bueno, yo lo que le puedo decir es que científicamente y estudios que se han realizado, se ha encontrado que las soluciones de etanol, alcohol etílico y el isopropanol a concentraciones menores de 70%, digamos de 65% para arriba, para abajo, no tienen actividad. Están muy diluidos y científicamente se ha demostrado estudios con los cuales han hecho pruebas con diferentes tipos de bacterias, con virus y cosas esas, y no pierden la actividad conforme se van diluyendo. Por eso se recomiendan generalmente de 70 para arriba. Y todavía se puede decir mínimo de 65 para arriba, ¿va? Ok. Sin embargo, eso no quiere decir que si yo que simplemente si tengo las manos contaminadas o si he tocado alguna superficie contaminada, que no sé qué puede haber en esa superficie, simplemente con coger un poco de gel de alcohol o alcohol y frotarme la mano ya está. Eso tiene que tener también un tiempo de residencia, tiene que hacerse el contacto no menos de 30 segundos, se recomienda. Pero lo primero que se debe hacer es lavarse con agua y jabón. Una vez que usted se lavó con agua y jabón, entonces utiliza un gel de alcohol o usa el alcohol al 70%. ¿Cuál es la diferencia en utilizar un gel de alcohol al 70% o el alcohol diluido al 70%? Bueno, que el gel impide menos el derrame, digámoslo así. Más fácil de vertirlo sobre la mano, se deposita más en una determinada área, más fácil de esparcir. En cambio, el alcohol, como en forma corriente, es más fluido, más líquido, y entonces al vertirlo se derrama más fácilmente. ¿Ok? Entonces, es cuestión de facilidad de uso. Es más fácil utilizar el gel que utilizar el alcohol, diluido al 70%. Es cuestión de uso nada más, ¿no? Pero mucha gente le gusta utilizar el alcohol utilizando un rociador, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es mejor utilizar el alcohol al 70%, diluido en agua simplemente en un rociador, ¿verdad? Generalmente, el alcohol puro comercial, como materia prima, viene alrededor del 95%. Entonces, habría que diluirlo un poco en agua para poderlo utilizar. Porque tan puro realmente no tiene tampoco efectividad, porque se requiere que tenga una cierta cantidad de agua para que ayude a la penetración propiamente, abra los poros y tenga penetración, ¿verdad? Lo mismo es el alcohol.
el alcohol isopropílico, o lo que se llama isopropanol, que se utiliza y está recomendado tanto por el FDA como por la EPA, y en la farmacopea también de los Estados Unidos lo recomiendan de igual manera la utilización del alcohol isopropílico y el etanol. La diferencia principalmente, sí les digo que estudios demuestran que tiene más efecto biocida el etanol que el isopropanol. O sea, es más efectivo el etanol que el isopropanol. ¿Okay? Gracias. ¿Qué recomienda para la desinfección al Máster Chaverry? La desinfección de espacios exteriores al aire libre. Bueno, generalmente en espacios exteriores lo que se utiliza mucho es productos por aspersión, ¿verdad? Generalmente se utiliza una bomba de espalda donde se puede nebulizar un producto, ¿verdad? Y en este caso, los productos más recomendados en eso, aunque son un poquillo menos efectivos, son las sales cuaternarias de amonio, porque tienen un poco más de residualidad y entonces se pueden asperjar en paredes, por ejemplo, ¿va? Y en pisos, ¿verdad? Generalmente. Esos tal vez son los más recomendados. Y también la clorexidina a concentraciones del 1%, y las sales cuaternarias de amonio generalmente entre 1.5 y a un 1%. Pero para exteriores, generalmente uno dice paredes, que una cancha, por ejemplo, de fútbol, los marcos de una cancha, un piso de cemento, generalmente es por aspersión lo que se utiliza. ¿Ok? Gracias. Es aconsejable usar el dióxido de cloro como desinfectante para reiniciar actividades. La doctora. Dióxido de cloro. Me pregunta a mí, es que se le cortó, no escuché la pregunta. No, perdón, es para el doctor Máster Chaverry, y que si es recomendable el uso del dióxido de cloro, bueno, como desinfectante. Generalmente se utilizan más las soluciones de hipoclorito, ¿no? Porque el dióxido de cloro hay que tener mucho cuidado en su utilización. O sea, tiene que ser gente experta que maneje ese tipo de sustancias, porque son productos de difícil manejo, ¿verdad? Son agentes oxidantes muy fuertes y además son muy tóxicos. Entonces, yo lo que digo es que ese tipo de desinfectantes son muy técnicos y tiene que ser gente especializada la que los utilice y que los aplique. No es cualquiera el que aplica un producto de ese tipo gaseoso. Pero hay que tener mucho cuidado. Para desinfección de hogar, desinfecciones de industria, por ejemplo, es más recomendable utilizar los hipocloritos, ¿verdad? Por ahí anda también la utilización, se ha hablado, por ejemplo, de agentes oxidantes como, por ejemplo, el ozono. Pero el ozono para poderlo generar se necesita un equipo especial también, y que son equipos muy caros. Uno tiene que tratar de buscar desinfectantes para aplicación en desinfección de hogares, industria, que es lo que nos está preocupando más ahora, que sean baratos y efectivos, ¿verdad? Gracias. Tenemos todavía varias preguntas, vamos a hacer ya las últimas, pues ya se nos pasó el tiempo. Dice, ¿es factible mezclar detergentes con sales de amonio cuaternario? Al Máster Chaverry. Bueno, las sales cuaternarias de amonio, por el hecho de que son catiónicas, o sea, tienen un catión es un ion con carga positiva, no se pueden mezclar con los detergentes comunes, por ejemplo, con los jabones o con los detergentes sintéticos, porque generalmente estos son aniónicos. Entonces, si nosotros tenemos un catión y un anión, se inactivan, ¿verdad? Se inactivan. ¿Ok? Tenemos una carga positiva, para hacerlo de una manera simple, con una carga negativa, y eso causa una neutralización y muy generalmente una inactivación. Para ese caso, es mejor utilizar lo que se llaman detergentes no iónicos, ¿verdad? Que son generalmente derivados de alcoholes grasos, ¿verdad? Detergentes no iónicos, lo que se llaman alquil, aril, alquil, aril,
alcoholes etoxilados, ¿verdad? Que estos sí son los que generalmente se utilizan para mezclar con las sales cuaternarias de amonio. Pero nunca los jabones ni los detergentes sintéticos, porque son sales, ¿verdad? Generalmente, sin activa, ¿ok? Gracias. Muchas veces estas sales cuaternarias de amonio ya traen un detergente de este tipo para ayudar a producir espuma, ¿ok? Porque la espuma también ayuda a penetrar y ayuda a limpiar, ¿ok? Al Master Chaverry, ¿el uso del cloro en un paño es efectivo a la hora de desinfectar los zapatos cuando se entra a la casa? Sí es efectivo, pero hay que utilizarlo diluido, a concentraciones diluidas. Lo que se utiliza generalmente son como unas bandejas de plástico donde se pone un paño y ese paño se rocea con una cierta cantidad de una solución de hipoclorito de sodio diluido, ¿verdad? Generalmente se puede diluir a concentraciones de, por ejemplo, 30 mililitros por litro, ¿verdad? De agua y se echa un poco en esas bandejitas, entonces ahí se pone la suela de los zapatos para desinfectarlo, ¿verdad? Sí, aquí hay una pregunta curiosa. Dice, ¿qué desinfectante se utilizaría para productos cárnicos? De carne. Bueno, generalmente, no sé si las carnes se desinfectan, ¿verdad? Porque eso sería agregarles alguna sustancia y eso puede causar deterioro. Porque acuérdense que los desinfectantes lo que hacen es deteriorar las células y todos los tejidos, ¿verdad? Generalmente lo que se desinfectan son las áreas donde se manipulan alimentos cárnicos, ¿verdad? Por ejemplo, se utiliza, en esos lugares se utiliza mucho, por ejemplo, soluciones de sales cuaternarias de amonio, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, el ácido peracético. Generalmente el ácido peracético no se maneja de una manera pura, sino se obtienen a través de una mezcla de ácido acético con peróxido de hidrógeno. Una relación adecuada de ácido acético y de peróxido de hidrógeno produce una cierta cantidad de ácido peracético. Entonces, este tipo de sustancia se utiliza para desinfección de superficies principalmente, ¿no? Pero así propiamente en un producto no es factible, ¿verdad? Principalmente la carne, ¿verdad? Gracias. Para el Máster Chavarría, la adición de terpenos como eucalipto en los desinfectantes ayuda en la desinfección. Bueno, hay algunos terpenos, generalmente, por ejemplo, como los timoles, el geraniol Ay, y Dios. algunos otros compuestos esenciales que se recomiendan para que tienen supuestamente efecto, pero realmente son muy pocos los que se ha demostrado que tienen acción, ¿no? Acción. Puede ser que generalmente los terpenos se utilizan principalmente con un efecto aromatizante, principalmente porque tienen olor. Pero realmente no podría decirle si hay algunos que puedan tener. Hay unos, por ejemplo, como el timol, el carbacrol y algunos otros que tienen algún efecto bactericida, pero exactamente contra qué actúan, realmente no podría decir. Doctora Ramos, aquí lo que hace una pregunta sobre arcos atomizadores. Dice que no son cámaras cerradas, túneles, y que si esto tendría también el problema que se le atribuye a los túneles y qué producto sería el recomendable para eso. Yo, como en Costa Rica está prohibido eso, no sé si Sí. aquí se puede. Ok, sí se llegó a utilizar, se llegó a instalar, pero se alertó a tiempo y actualmente entonces están desautorizados. El túnel que menciona es lo mismo, o sea, se utilizan cámaras o túneles, estamos hablando de lo mismo. Y cualquiera de estos dispositivos no tiene evidencia, ¿verdad?, que pueda ser útil para la descontaminación o desinfección adecuada contra el COVID-19, sobre todo que no está recomendado por el riesgo que significa en la salud humana, ¿verdad? Y la sensación de falsa seguridad que esto puede provocar también, por estas razones está completamente desautorizado, ¿verdad? No recomendable. Estamos hablando de lo mismo. Túneles, cámaras, es lo mismo. Gracias. Doctor Sandoval, si gusta, para cerrar.
porque ya la mayoría de las preguntas se respondieron. Muchísimas Sí, preguntas, muchísimas felicitaciones a los dos expositores. Así que si gusta, tiene sí, la doctora. palabra. Muchísimas gracias, doctora Quiroz, por su apoyo en esta etapa. Realmente muy valiosa la disertación de ambos expositores, la atención de cada una de las respuestas que han venido planteando. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Con respecto a la primera conferencia, tuvimos una recopilación de evidencias sobre la efectividad de los diferentes grupos químicos contra el SARS-CoV-2. Lo desarrolló muy bien el máster. Precisamente pudimos ver también la clasificación de los desinfectantes en grupos, los comparó. Tuvimos a los alcoholes, aldehídos, anilidas, difenoles, agentes liberadores de halógenos, metales pesados, peróxidos y compuestos a base de sales cuaternarias de amonio, los cuales pudimos verlos comparados, efectividades mayores, menores. Esto realmente es muy valioso a la hora de poder brindar orientación a nuestros pacientes, a nuestros familiares y amigos. Relación entre estructura química y sus potenciales beneficios para la desinfección. Clasificación de desinfectantes, compuestos de uso común y sus concentraciones apropiadas. Pudimos ver cuáles son las apropiadas, las recomendadas en la disertación del máster Chaverri. Tiempos de acción, el concepto es muy importante, a veces no solamente es echarlo el componente químico, sino también conocer sobre su tiempo de acción. Eso es importante, manejar esta información para lograr el máximo uso, ¿verdad? El óptimo uso de estos productos. Resistencia y efecto residual, también pudimos ver estos conceptos aplicados y utilizados en estos compuestos químicos. Efectos adversos, modo de acción, indicaciones de uso y un mensaje final contundente del máster con respecto a el no hacer mezclas de estos componentes. Creo que el mensaje fue muy claro con respecto a esta última conclusión que nos hace. Segunda conferencia, impartida por la doctora Viviana Ramos. Tuvimos una información general sobre lo que es el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, estadísticas valiosas actualizadas del centro en tiempos de la pandemia, muy asociadas, ¿verdad?, a lo que se está viviendo en la realidad nacional de nuestro país. Principales causas de intoxicaciones en las cuales la doctora mencionaba negligencia, mal uso y desconocimiento. Tuvimos una revisión de los productos de mayor riesgo, pudimos ver tendencias actuales de desinfección, se dio la descripción de mezclas riesgosas por parte de la población que son de uso muy común. Entonces, por ahí la doctora nos repasó algunas malas prácticas, ¿verdad?, que debemos de educar para que no se den. Se presentan 3 casos clínicos muy enriquecedores, representativos de lo que se está pasando en estos momentos en los hogares costarricenses, ¿verdad? 3 anécdotas de ellos, pero que nos enriquece mucho para poder colaborar en esa prevención. Nos recuerda también la doctora la página que tienen ellos en el centro, que se llama Prevengamos Intoxicaciones, las cuales brindan constantemente información, la podemos compartir también en redes sociales. Y nos recuerda la línea 800 Intoxica, a la disposición de todos nosotros, de todos los colegas, de los servicios de farmacia, tanto farmacias comunitarias privadas como los centros institucionales, para efectos de orientaciones, para efectos de poder, digamos, brindar una mejor información a la población. Y un llamado contundente de la doctora a ejercer nuestra profesión también por medio de la educación a la población en cuanto a prevención de intoxicaciones. Ya con este pequeño resumen, yo creo que queda completamente cumplido el objetivo de esta conferencia, ¿verdad? Creo que el complemento inclusive de ambos expositores lo pudimos ver y fue muy valioso. Realmente ambos aportaron desde su área, desde su expertise, mucha información, valiosas recomendaciones. Se presenta un análisis de nuestra realidad y de la realidad que tenemos a disposición en los hogares costarricenses para precisamente poder profundizar en este tema y seguir brindando esa información a la población. Les agradecemos de verdad de parte de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos, de parte de la Academia Nacional de Farmacia, un sincero y gran agradecimiento hacia ambos expositores por la colaboración que nos están dando en esta noche. Podemos en este momento
o procedemos en este momento también a invitar a los espectadores a que continúen recibiendo o formando parte de las capacitaciones que se están brindando por parte del Colegio de Farmacéuticos por este medio. Creo que nos hemos esmerado mucho en poder, digamos, buscar estos temas de actualidad, estas diferentes espacios para poder reflexionar, para poder aumentar nuestro conocimiento y ponerlo a la disposición de la población costarricense. Máster Chaverri, doctora Ramos, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente me siento muy honrado de haber puesto un granito de arena y ayudando en estos casos. Con muchísimo gusto, yo muy agradecida con el colegio por esta oportunidad. Gracias por la atención y felicitarlos a cada uno también por esa labor que día a día realizan desde sus centros de trabajo, esa exposición que hacemos hoy en día los farmacéuticos es también de reconocer, de aplaudir, ¿verdad? Y yo les agradezco y los felicito. Muchas gracias. Felicitamos a todos los participantes por el tiempo invertido. Creemos que es una inversión realmente para aumentar sus conocimientos. Creo que lo pueden utilizar y poner a la disposición de sus pacientes. También recordarles nada más ya para finalizar que toda esta exposición va a quedar en un video en YouTube, ¿verdad? El cual en algún momento se puede repasar, lo pueden compartir con algunos profesionales que quizá no hayan podido estar presentes durante la conferencia. Entonces, por parte del colegio lo vamos a estar divulgando para que pueda ser compartido y aprovechado con un máximo, con una mayor cantidad de profesionales. Igualmente, fue muy exitosa la cantidad de participantes que tuvimos y que en este caso sabemos que la información recibida va a ser de mucha utilidad para el ejercicio profesional de todos nuestros colegas. A los expositores nuevamente, muchísimas gracias y a todos que pasen una muy buena noche. Igualmente. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.